Damas y caballeros, bienvenidos nuevamente, muy buenas tardes. Nos reencontramos en la producción de este Congreso Nacional de Reforma Procesal Penal organizado por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Nos acompañan en esta oportunidad dos de quienes son los coordinadores y directores generales de este encuentro, los doctores fiscales adjuntos de la provincia, doctores José Gómez Demel y Pablo Bustos Fierro. El agradecimiento también muy especial para quienes nos acompañan siendo expositores de este congreso. Ya contamos con la presencia de quienes van a dar continuidad con la charla prevista para esta hora. Antes, vamos a ver un video que ha sido realizado con motivo de haberse cumplido 10 años de la enseñanza de litigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos podido ver entonces, con una breve recopilación fotográfica, algunos momentos de estos 10 años
de la enseñanza de litigación en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Damos inicio entonces a la charla prevista para este momento, la primera parte sobre la reforma procesal penal como política pública. Nos acompañan ya Leticia Lorenzo y Daniel Herbeta. Para dar algunas presentaciones de sus antecedentes, contamos que Leticia Lorenzo es abogada, se desempeña como coordinadora de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de Neuquén. Ha trabajado como coordinadora de capacitación del INESIP, coordinadora de estudios del CEJA, asesora de la Vicepresidencia de Bolivia en materias vinculadas y con la reforma judicial. Ha intervenido en numerosas capacitaciones vinculadas con la implementación de reformas y el cambio de metodología de trabajo en sistemas orales. Es autora de investigaciones sobre el curso de las reformas en países como Costa Rica, Guatemala y Bolivia. Por su parte, Daniel Herbeta, quien también es abogado, es especialista en Derecho Penal, profesor ordinario de la Cátedra de Derecho Penal Parte General de la Universidad Nacional de Rosario, profesor de posgrado estable en esta universidad y también es invitado en diversas universidades nacionales del país y del extranjero. Es director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, director de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Penal también de esta universidad, cofundador y expresidente de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, vicepresidente del Grupo Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Ha integrado la comisión y fue coautor del anteproyecto de reforma y actualización integral del Código Penal argentino del Ministerio de Justicia de la Nación, años 2005 y 2006. Autor y coautor de libros, partes de libros y un centenar de artículos sobre derecho penal, política criminal y criminología. Ejerció la profesión de abogado y actualmente es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. A continuación, entonces, damos comienzo con la reforma procesal penal como política pública, primera parte. Muchas gracias por la invitación. Siempre le pifio a las formalidades, así que solo el agradecimiento es genérico. Para mí es un gusto enorme estar hoy aquí para contarles un poco de la experiencia neuquina. Me da cierta vergüenza, yo le cedería mi tiempo a Daniel porque es una persona mucho más interesante y persuasiva que yo. Vale la pena escucharlo, pero como en Neuquén estamos orgullosos de lo que hemos hecho, no puedo regalarle mi tiempo y quisiera contarles la experiencia. Creo que lo interesante de que estemos nosotros dos sentados hoy acá es que representamos experiencias similares, pero a la vez bastante distintas, porque en tanto yo vengo de una provincia y habrán visto el mapita, siempre lo pongo porque cuando se habla de la Patagonia parece que Neuquén estuviese al lado de Ushuaia y en realidad somos una extensión territorial bastante más grande y si bien estamos poco poblados, la dilatación geográfica es una de las complejidades con las que nos toca lidiar permanentemente, sobre todo en la organización de los sistemas judiciales. Les decía, tenemos experiencias similares con Santa Fe porque hemos implementado casi a la misma vez una reforma procesal penal con características bastante parecidas, pero Neuquén es una provincia pequeña en términos de población, ahí ustedes lo pueden ver, con una conflictividad baja, con pocos delitos violentos, y Santa Fe en alguna medida es la otra cara de esa moneda. Y más allá de que seguramente a lo largo de nuestras exposiciones les iremos comentando algunos problemas o dificultades que hemos atravesado, creo que las dos provincias hacemos un balance igualmente positivo de lo que ha significado la reforma para nuestro sistema de justicia penal. Entonces me parece que está bueno arrancar diciendo esto, que los procesos de reforma no son ni para lugares grandes, ni para lugares chicos, ni para delitos sencillos o para delitos complejos, sino que justamente el gran desafío en la implementación de una reforma procesal penal en este caso es lograr abarcar toda la conflictividad que implica el sistema penal en un determinado territorio geográfico.
como para hacer una especie de línea cronológica de cómo se dio el proceso de reforma en Neuquén. En Neuquén, en realidad, la reforma procesal penal, al igual que en todo el país, se discutió desde los años 90, hubo 5 o 6 proyectos de Código Procesal Penal que fueron en carrera hasta la puerta de la legislatura, pero el momento en el que se tomó una decisión política en términos de cambiar la justicia penal fue en el año 2008, donde la legislatura, a través de una resolución, conformó una comisión interpoderes que creo yo fue parte importante de por qué este momento del proceso fue exitoso, porque esa comisión se integró por los 3 poderes del Estado, tenía representación del judicial, del ejecutivo y por supuesto del legislativo y representación real, es decir, estaban las autoridades de los distintos poderes, había un miembro del Tribunal Superior de Justicia, había un ministro por el ejecutivo vinculado con las áreas de justicia, seguridad y gobierno, y la Comisión de Legislación de la legislatura participó en forma permanente. Además, integraban esa comisión la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados y eventualmente fueron participando de las reuniones el gremio judicial, las universidades, distintas organizaciones de la sociedad civil que tenían intereses en cuanto a la reforma, y desde el 2008 hasta el 2011 trabajaron en la elaboración de un proyecto de Código Procesal Penal. Yo tiendo a pensar que en el siglo XXI y con todo el agua que ha pasado bajo el puente, con todas las discusiones que ya están dadas, redadas y zanjadas, la parte normativa no es la más dificultosa o sinuosa en los procesos de reforma, porque en general, si ustedes comienzan a ver, los códigos de Chubut, La Pampa, Neuquén y Río Negro son bastante similares. Nosotros en Neuquén lo que hicimos fue tomar la base del Código Procesal Penal de Chubut, que era la provincia que teníamos más cerca y que mejor marchaba en su implementación, y a partir de ahí, por supuesto, empezar a discutir algunas cuestiones propias, pero en términos genéricos, yo tiendo a pensar, y ahí les voy a mostrar cuál es más o menos la estructura de nuestro proceso penal, que todas las provincias del país estamos pensando en lo mismo, quizás hablando lenguajes diferentes, pero la reforma procesal va por el mismo camino. Como ven ahí en la filmina, en el 2011 se aprueba, el 13 de enero del 2012 se publica, se da una vacación legal de 2 años, que fue la parte más fuerte en cuanto a planificación de la implementación, y durante el 2013, que es el año previo a la implementación, tenemos muchas idas y venidas en cuanto a que más allá del compromiso inicial que había de los 3 poderes en cuanto a la implementación, ya empiezan a aparecer las tensiones y resistencias propias de un proceso de cambio. Entonces, durante todo el 2013, la gran incertidumbre era si el código se implementaba o no se implementaba en el 2014. Por eso, dentro de esta línea cronológica, yo el 28 de agosto del 2013 lo marco como uno de los hitos fundamentales de nuestra reforma, porque en primer lugar, a partir de que se aprobó el código, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén asumió en forma institucional el compromiso político de implementarla y comenzó a trabajar desde ese momento. Y en esa fecha, en agosto del 2013, a través de un acuerdo específico, sale a respaldar los plazos de la reforma y anunciar que no va a pedir ningún tipo de postergación. Nosotros teníamos muy cercano el proceso de la provincia de La Pampa, que La Pampa aprobó su reforma y en este momento, de hecho, en Neuquén se están haciendo las jornadas norpatagónicas de reforma procesal penal, y teníamos toda la experiencia de los pampeanos que venían año a año a contarnos cómo se había aplazado una vez más la vigencia del código y cómo se había aplazado la implementación, y la legislatura les dio como 3 o 4 aplazos de 1 año, de 2 años. Entonces un código que tenía que empezar a regir en el 2007-2008 terminó rigiendo en el 2011 o 2012 recién, por todas las postergaciones que había tenido. En el caso de Neuquén se respetaron los plazos. Recién en diciembre de 2013, por eso también hago referencia a esta fecha, se aprueban las leyes orgánicas, las complementarias. Nosotros, a partir del Código Procesal Penal, reformamos la Ley de Organización de la Justicia Penal,
la ley del Ministerio Público Fiscal y la ley de la Defensa Pública, como 3 leyes independientes. El Poder Judicial de Neuquén tiene a ambos ministerios públicos dentro de lo que es el Poder Judicial, y el Fiscal General y el Defensor General participan del acuerdo con los 5 vocales del Tribunal Superior de Justicia, pero sin embargo, desde la aprobación del Código se asumió con bastante compromiso esta diferenciación de roles. El Fiscal General es el jefe de los fiscales. Ayer estuvo Sebastián acá, así que me imagino que se los habrá dejado bastante claro. El Defensor General es el jefe de los defensores y participan en acuerdos de gobierno judicial, pero nadie se mete en las atribuciones de los organismos. Entonces, en diciembre de 2013, a pocos días de la implementación, recién se aprueban las leyes orgánicas, y yo señalo esto como una parte distintiva del proceso neuquino, porque las leyes orgánicas no fueron un comenzar, sino que fueron una conclusión. Nosotros durante esos 2 años internamente habíamos trabajado mucho con los distintos organismos, con los jueces, por un lado la ley de la justicia penal, con los fiscales se trabajó la ley del Ministerio Público Fiscal, y con los defensores la ley de la Defensa Pública. Entonces, en realidad, esas leyes pasaron a ser una especie de elaboración propia de los actores, con lo cual, más allá de que por supuesto hay un proceso de consensos y disensos que hay que pasar en toda aprobación de una norma, en términos generales los operadores ya sabían cuáles eran las leyes que los iban a regir, porque ellos las habían venido pensando durante estos 2 años. Y el 14 de enero entró en vigencia el Código Procesal Penal en Neuquén. No nos morimos, seguimos adelante, logramos una implementación bastante limpia, y como les decía al inicio, estamos orgullosos de lo que se ha logrado en materia de justicia penal, y ya les voy a hablar un poco más de resultados concretos. Dentro de la estructura, esos circulitos que tienen ahí, los que me han visto en otras ocasiones ya los deben conocer. No me voy a quedar 3 horas hablando de esos circulitos, porque sería más una clase de proceso penal, pero sí me interesa mostrarles cuál es la visión de proceso con lo que nosotros trabajamos el código. Y la visión de proceso, que tiene que ver con estos lineamientos que tienen en la parte derecha de la filmina, o la parte izquierda, terminando acá. Nosotros tratamos de trabajar durante esos 2 años, tanto desde la planificación de las orgánicas como desde la planificación de los protocolos de actuación de cada organismo, como desde la capacitación. Yo soy la titular de la Escuela de Capacitación, en una visión de código racional. ¿En qué sentido? Las herramientas desjudicializadoras y las salidas alternativas que existen no son salidas que usa el fiscal a último momento cuando se le vencieron los plazos, sino que tiene que trabajar a partir de una proyección del caso y determinar cuántos casos va a judicializar, de los casos que va a judicializar, cuántos casos proyecta para llevar a juicio, de los casos que proyecta para llevar a juicio, en cuántos casos cree que va a tener impugnaciones. Por eso los círculos se van achicando. La idea que nosotros buscamos transmitir es, justamente no les voy a decir ninguna novedad a ustedes, porque es uno de los temas más trabajados en materia de sistemas procesales. La carga de trabajo y la exigencia externa en general supera enormemente a las posibilidades reales de brindar respuestas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener una lectura del Código Procesal Penal que nos permita dar respuestas adecuadas a los casos que la requieren realmente. Nosotros durante el 2013 hicimos un levantamiento de los casos que llegaban a los juzgados de instrucción, porque los juzgados de instrucción iban a ser eliminados y reemplazados por los fiscales como titulares de la acción. Y encontramos que el 70% de los casos aproximadamente que ingresaban y hacían número en los juzgados de instrucción de Neuquén, que es la capital de la provincia, en realidad eran casos que se podían desestimar porque o no constituían delitos o eran de imposible investigación. Y les doy 3 ejemplos concretos. Los 3 delitos que más números generaban en los juzgados eran las amenazas sin autor, que se formaban como expedientes y se seguía el trámite cual si fuera un homicidio doblemente agravado, las usurpaciones civiles
que nunca iban a recibir una respuesta. Yo no sé cuál será la realidad de Córdoba, pero en Neuquén nosotros tenemos permanentes disputas con temas de tierras y territorios, pero que son civiles, no penales, y los delitos en contexto de accidentes de tránsito, no muertes en accidentes de tránsito, que es una categoría distinta, delitos en contextos de accidentes de tránsito que implicaban abogados penalizando los casos para constituir la prueba que después les iba a servir en el fuero civil para buscar una indemnización. Eso lo sabían los jueces, lo sabían los secretarios, lo sabía la policía, lo sabían los abogados, lo sabían los fiscales, lo sabían los defensores, lo sabía todo el mundo y nadie hacía nada. Entonces el principal desafío que nosotros asumimos para trabajar desde el Ministerio Público fue ese círculo que tienen afuera, que es el círculo de las desestimaciones, usarlo. Porque si tenemos la herramienta de la desestimación, que no es el archivo, ya lo vamos a ver un poco más adelante, entonces hay que darle un buen uso y no hacer que los casos pasen y sigan y no tengan ninguna respuesta. Desde la cuestión más principista, si se quiere, los grandes principios de nuestro código están ahí. Nosotros, la finalidad de resolución del conflicto por encima de la finalidad tradicional de búsqueda de la verdad es una de las cosas que más ha arraigado en nuestro sistema. Hoy cuando uno va a una audiencia y plantea una cosa que es medio irrisoria, donde el juez ve que esto podría ir por una mediación o por un acuerdo distinto de un proceso judicializado, los jueces suelen decirle a las partes. Les recuerdo que el artículo 17 del Código Procesal Penal nos obliga a buscar la solución más pacífica para el conflicto primario, es decir, para la víctima y el imputado. Así que ese es un tema que tenemos bastante instalado. La audiencia como regla de actuación, nosotros no tenemos reguladas diversas audiencias, más allá de la estructura de un proceso ordinario, pero sí tenemos un capítulo que establece en qué casos tiene que hacerse sí o sí audiencia, y eso es importante porque nos permitió superar muchísimo discusiones de pero esto no lo podemos hacer por escrito. No, si hay una controversia tiene que haber una audiencia. Esa es la regla de nuestro código. La organización judicial horizontal, ahora les voy a mostrar cómo están organizados los jueces, fue uno de los temas más resistidos y que hoy en día los jueces no cambian la organización que tienen por nada en el mundo, están felices de la vida, y hasta los que fueron el 13 de enero a pedir que se aplazara la reforma un día antes, hoy dicen no vuelvo al sistema anterior ni aunque me paguen, ni aunque me jubilen con el doble de salario y la mitad del tiempo, me quedo acá. Entonces la organización judicial también fue importante. La división de funciones jurisdiccionales y administrativas. Nosotros ahí tuvimos la suerte de contar con mucho apoyo de Chubut y La Pampa en términos de cómo armar las oficinas judiciales y no morir en el intento. Y si bien las oficinas judiciales, al ser el actor nuevo del sistema penal, siguen siendo fuertemente interpeladas y en algunos casos hemos tenido equivocaciones no menores, también es cierto que nosotros tenemos 5 oficinas judiciales funcionando en Neuquén que realmente han asumido su rol de una forma bastante impecable y que son las que generan que las audiencias se realicen, que no tengamos retardos, que los plazos se cumplan. Entonces la labor de las oficinas judiciales ha sido muy importante. Y nuestro orgullo mayor, que es haber incorporado la regulación específica del Código Procesal Penal, el juicio por jurados como una modalidad de juzgamiento dentro de la regulación procesal y no como una ley especial aparte que en algún momento, si a alguien se le ocurre y tiene ganas, va a poder aprobar. Entonces también ya tenemos ahí, por supuesto, debo decirlo porque estoy en la cuna del juicio por jurados, recibimos muchísima ayuda de los organismos administrativos de Córdoba que trabajan con los jurados, que hacen las encuestas. Nosotros aplicamos exactamente la misma encuesta que se aplica acá, y a veces estas cosas que son la implementación, el contacto, la transmisión de información, la generosidad en contar de qué se trata, pasan desapercibidas porque son anónimos. Los que organizan los juicios por jurados acá probablemente sean tan anónimos como los que organizan los juicios por jurados en Neuquén, pero nosotros no habríamos podido hacer el primer juicio por jurados si no hubiéramos tenido la experiencia de Córdoba, que más allá de tener un sistema distinto, era la única provincia en el país
que tenía juicio por jurados y nos podía transmitir un poco de esa experiencia. Ahora quiero tocar algunos temas que suelen generar así como muchos interrogantes de cómo se hacen, qué pasó, toda la gente que estaba en los juzgados de instrucción la echaron, la eliminaron de la faz de la tierra. Entonces, les quiero contar brevemente qué hicimos nosotros con el tema personal. Tuvimos la ventaja, como les decía, de tener este esquema donde el Poder Judicial es uno solo y el Ministerio Público y la Defensa Pública están dentro del Poder Judicial, por lo que traspasar personal entre los organismos penales no fue tan difícil. Yo veo hoy que están con enormes problemas en la justicia federal porque la Procuración está por un lado, la Defensa está por otro, los juzgados están por otro y todavía no terminan de tomar decisiones. Nosotros en el Poder Judicial tenemos una subsecretaría de planificación que fue clave en todo este proceso porque periódicamente primero se hizo un plan de implementación para los 2 años de vacación legal que incorporó el tema normativo, el tema edilicio, el tema de capacitación. Entonces, en cada una de esas áreas se armaron subcomisiones integradas por miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Defensa Pública y fueron trabajando los distintos temas. Y la Subsecretaría de Planificación, que tiene esa estructura que ven ahí, la Escuela de Capacitación está dentro de la Subsecretaría de Planificación, fue la encargada de ir haciendo seguimiento a cada uno de los compromisos que se hacían. En términos de plantas, yo no sé si lo llegan a ver ahí. Ustedes tienen el personal como estaba antes de la implementación de la reforma y el personal actual, quizás con algunas variaciones porque hay concursos permanentemente y se va agrandando bastante. Pero en el caso neuquino, que por ahí después Daniel también puede contar más qué fue lo que pasó en Rosario, nosotros no tuvimos una transición entre un sistema y otro. El Código Procesal Penal y Correccional anterior dejó de regir el 14 de enero del 2014 y ese mismo día entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Y todas las causas que tramitaban en el viejo sistema pasaron a ser causas del nuevo sistema. Las causas que estaban en los juzgados de instrucción, en los correccionales, pasaron a la Fiscalía para que tomara una decisión y ahí les voy a mostrar una filmina donde se ven los números de cuántas fueron y qué decisiones se tomaron, y las causas que estaban en Cámara o bien pasaron a la Fiscalía para que hiciera un análisis de la prueba, porque cambió mucho la forma de proponer la prueba entre el sistema mixto y el sistema del nuevo código, o bien directamente se quedaron en la oficina judicial para que se fijaran las fechas de juicio. Entonces, al no tener una estructura de transición, todo el personal del fuero penal pasó a los nuevos organismos. Entonces ahí ustedes lo que pueden ver es que en el caso de los organismos que están en la órbita jurisdiccional, las oficinas judiciales, la cantidad de gente que trabaja en las oficinas judiciales decreció. Tiene un 38% menos de gente que el personal que tenían los juzgados de instrucción, correccionales y cámaras. ¿Por qué? Porque los juzgados de instrucción, correccionales y cámaras tenían una composición de isla, por decirlo de alguna manera. Cada juzgado tenía su secretario, su prosecretario, sus empleados, etcétera, etcétera, y eso se iba replicando. En cambio, la oficina judicial es una y atiende a todos los jueces de una circunscripción. Entonces, nosotros lo que hicimos durante el 2013 fue presentarle a todos los empleados y funcionarios del Poder Judicial de Neuquén que trabajaban en el fuero penal cuáles iban a ser las tareas de cada uno de los organismos, y entre octubre y diciembre se hizo un censo con los integrantes de los organismos penales donde pudieron elegir entre Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa u Oficina Judicial, y dentro de esos organismos a la vez tuvieron una serie, se las mostraría, pero es enorme el censo, porque pudieron elegir si querían ir, no sé, al Ministerio Público a atención a víctimas, o a investigación, o a preparación del litigio. En la oficina judicial si querían estar haciendo operación de salas, o si querían estar en el agendamiento, digamos. Con cada subactividad de cada uno de los organismos tuvieron una posibilidad de priorizar. Y las cabezas institucionales, los 5 directores de las oficinas judiciales, el fiscal general y el defensor general, se reunieron la primera quincena de diciembre
hicieron toda la repartija, para decirlo poco académicamente, de personal, y antes de irnos a la feria ese año, toda la gente del fuero penal sabía dónde iba a trabajar y qué tenía que hacer. Y eso, que parece una cuestión menor, así como comunicarse con la gente de Córdoba para saber cómo hacen un juicio por jurado, fue lo que a nosotros nos garantizó varias cosas. Nos garantizó una transición casi, les diría, consensuada con el gremio. Por supuesto que el gremio judicial siempre tiene otras demandas totalmente comprensibles, entonces no les voy a mentir, no les voy a decir que nos llevamos, que tiene una relación idílica, pero en estas cosas nosotros con el gremio hemos logrado trabajar muchísimo juntos, hemos cambiado la forma de concursos, cómo se toman, cuáles son los programas, cómo son los mecanismos de ascenso, a partir de esta primera experiencia, porque generamos confianza mutua, pues nos sentamos a trabajar con la gente. Entonces, como ven, en el caso de lo jurisdiccional decreció, y en el caso del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambas plantas crecieron, y también, si ven los números más chiquititos, van creciendo más en términos técnicos, digamos, se van especializando los distintos organismos de acuerdo a las necesidades propias. Entonces, ahora, los concursos de empleados en la Fiscalía, en la Defensa Pública y en la Oficina Judicial son completamente distintos. No es que hay un solo programa para oficial mayor en cualquiera de los organismos, sino que depende de la función que va a cumplir, las tareas que se le van a asignar, lo que se le va a tomar en los concursos. Entonces ese fue un gran logro, creo yo, de nuestra implementación. En cuanto a la organización, nosotros pasamos del esquema tradicional de juzgados a tener un solo tribunal de impugnación para toda la provincia. El tribunal de impugnación ve impugnaciones de sentencias, impugnaciones de imposiciones de prisiones preventivas y algunas impugnaciones vinculadas con la negación de ciertas salidas alternativas. No me dan la suspensión del juicio a prueba o no me aprueban un procedimiento abreviado, pero la impugnación, ¿se acuerdan de los círculos que les mostré al principio? Se ha disminuido muchísimo, porque como los procesos son mucho más rápidos, nosotros en 6 meses estamos terminando un caso en este momento en Neuquén, desde la formulación de cargos hasta la imposición de pena si hay condena. Ese es el promedio de duración de un caso penal que llega a juicio, con lo cual es de los casos más complejos que tenemos. Eso hizo que disminuyera muchísimo, por eso en este momento nosotros tenemos 13 miembros en el Tribunal de Impugnación, estaba en la filmina anterior, pero la ley establece que a futuro van a ser 9, que es más o menos lo que se proyectó de acuerdo a las cargas procesales que tienen. Hoy en día los integrantes del Tribunal de Impugnación, por necesidades del servicio, también hacen juicios, porque la ley los habilita y porque en realidad si no, no tendrían trabajo. Realmente tienen muy pocas impugnaciones. ¿Por qué tantos integrantes en el Tribunal de Impugnación? Por una cuestión estrictamente presupuestaria y de categorías. Todos los jueces de Cámara pasaron a ser jueces del Tribunal de Impugnación porque la otra alternativa, y ahí si le saco todos los esquemas presupuestarios que se trabajaron, nos quedamos 3 horas charlando, la otra alternativa era subir la categoría de absolutamente todos los jueces a jueces de Cámara, y eso generaba un descalabro que la provincia no podía enfrentar, entonces se optó por esta forma. Y tenemos 2 colegios de jueces, un colegio de jueces para la ciudad de Neuquén, para la primera circunscripción, y otro colegio de jueces para las 4 circunscripciones del interior de la provincia. ¿Por qué solo 2? Porque las circunscripciones del interior de la provincia no tienen una carga procesal tan alta como para tener cada circunscripción un colegio propio. En el Colegio de Jueces de Neuquén, acá está, en el Colegio de Jueces de Neuquén hay 8 jueces que hacen todo el control de garantías y los juicios, y en el Colegio del Interior hay 10 jueces, dice más uno entre paréntesis porque hay una jueza que está de licencia desde que entró en vigencia el código y nunca más volvió, así que no se sabe qué va a pasar, pero son 11 en realidad, para todo el interior de la provincia. Y ahí vamos al tema también de las dimensiones con las que uno piensa la reforma. Acuérdense que yo estoy hablando de una provincia de 600.000 habitantes, pero si se fijan los números no son elevados. Nosotros estamos trabajando con 3 o 4 jueces más de los que teníamos originalmente, pero no se crearon tantos cargos y en realidad el sistema funciona perfectamente. Funciona tan perfectamente que nosotros no tenemos turno tarde para hacer audiencia.
Todas las audiencias se hacen de 8 a 6, iba a decir, me matan, de 8 a 2 de la tarde y todo el mundo se va a su casa bastante feliz. Oficinas judiciales sí tenemos 5, porque cada circunscripción se encarga de la agenda de su circunscripción. La oficina judicial de Neuquén tiene cerca a 80, 90 personas. Las oficinas judiciales del interior en general son oficinas de 8, 10, 12 personas a lo sumo. Acá esto es solamente para impactarlos. Esa es la estructura del Ministerio Público Fiscal, o es hacia dónde vamos con el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal es el que tiene el impacto más grande en estos procesos, porque se tiene que hacer cargo de reestructurarse a sí mismo, de lo que hacían otros en el sistema anterior, con una metodología nueva, con personas que están acostumbradas a la metodología anterior. Entonces no es una tarea fácil la que les toca a los fiscales. Tampoco es imposible, Yo trabajo mucho en el edificio de la Fiscalía y a las 3 de la tarde ya no queda nadie. Entonces tampoco es que están muertos de trabajo. Nosotros lo que tratamos de hacer, o esta estructura lo que implica, es que tenemos un Ministerio Público Fiscal que está tratando de consolidar estructuras de apoyo para todos los fiscales. Por eso la parte de arriba está dentro de lo que es la Fiscalía General y funciona como servicios para los fiscales: atención a las víctimas, atención a testigos, relación con la policía. Y al menos diferenciar 3 tipos de procesos. Los procesos flagrantes, por un lado, porque tienen un método de trabajo. Los procesos con presunto autor conocido, por otro lado, porque tienen otro método de trabajo, y ahí están las fiscalías especializadas. Y los procesos NN, por otro lado, porque requieren otra metodología de trabajo, y ahí ingresa todo lo que son las investigaciones genéricas. Esto es el futuro para nosotros. Hoy en día todavía estamos a mitad de camino y bastante complicados, porque, como les digo, el Ministerio Público Fiscal fue el que más sufrió, digamos, el cambio en términos de adaptación. Y esta es la lógica de intervención con la que trabaja la Fiscalía. A medida que crece la flecha hacia abajo, menos casos tienen que quedar. La idea es que la desestimación sea inmediata y sea para todos los casos que no son delitos, que son miles. Si ustedes hacen el ejercicio en cualquier fiscalía del país o en cualquier juzgado de instrucción, en los sistemas mixtos, van a encontrar que son miles. Después viene el criterio de oportunidad, que no es una salida de calidad, pero es una salida que da el sistema para los casos que no quiero perseguir. La conciliación o la mediación como una salida de mayor calidad, porque ahí le estoy dando una respuesta a la víctima. El archivo ya es una salida que en realidad no es tal, porque cuando yo archivo un caso, estoy anunciando que probablemente lo reabra. Por eso nosotros tratamos de que se archiven pocos casos. Ya son los 30 minutos, medio segundo más. Y que se use más el criterio de oportunidad y la investigación preparatoria para cuando sí voy a judicializar un caso. Acá tienen los datos del primer año. De los esto es la circunscripción más grande de la provincia, Neuquén. De los juzgados de instrucción, correccionales y cámaras criminales, y ahí está como bastante redondeado, entraron 7.000 expedientes que se convirtieron en casos. Y ahí tienen los porcentajes de lo que hizo la Fiscalía de Asignación de Casos, que es como la boca de entrada de la Fiscalía. Un 3% no mandó a mediación, un 29% hizo uso del criterio de oportunidad, un 34% pasó a las fiscalías que hacen investigación, y esto del 34% pendiente tiene que ver con que esta filmina ya tiene un año, pero esto ya no está pendiente. De hecho, nosotros el 14 de enero del año que viene terminamos con toda la carga procesal del viejo sistema, por las buenas o por las malas, porque si no llegamos a hacer todos los casos en los que quedan juicios, que en este momento son menos de 20, se extinguen. O sea, nosotros la ley nos puso que en 2 años liquidábamos todo, o si no se extinguía, y fue un incentivo bastante interesante para que liquidáramos todo en serio. No tenemos hordas de víctimas reclamándonos que le archivamos o le desestimamos el caso. De hecho, tenemos muchísimas experiencias, pasando a lo más anecdótico, de fiscales o empleados de la Fiscalía que dicen que las víctimas agradecen que se los llame y se les dé la respuesta, por más que no sea la que esperan, porque eso les permite ir a buscar otras alternativas, pero no estar durante meses esperando algo que no va a llegar.
Esta es la cantidad de audiencias que se hicieron durante todo el año 2014, realizadas efectivamente en toda la provincia. Tuvimos 6.191 y 1.675 que fracasaron, que es un 21%, que la verdad es que en términos de estándar de lo que se maneja como audiencias realizadas, audiencias fracasadas, estamos bastante bien, sobre todo con un sistema que estaba empezando a andar. Ahí, bueno, pueden ver el mismo dato por circunscripción. Como ven, en la primera circunscripción es donde tenemos el porcentaje mayor de fracasos de audiencias, y eso no es casual. Cuanto más grande es un lugar, más complejo se me vuelve a mí la organización, porque en los lugares chicos en general yo tengo un fiscal, un defensor y pocas audiencias. En la capital, en Neuquén, a veces nos pasaba durante los primeros meses que un fiscal tenía fijadas 3 audiencias a la misma hora en distintos lugares, entonces eso lo hemos ido trabajando. Ahí ustedes pueden ver la evolución también, cómo fue subiendo el número de audiencias mes a mes, y esto solo se los puse para que vean la cantidad de información que uno puede sacar en estos sistemas. Es decir, ahí están por tipo de audiencia, cuántas audiencias se hicieron en cada una de las circunscripciones. Nosotros en el 2014 tuvimos en toda la provincia aproximadamente 70-80 juicios en toda la provincia. En la primera circunscripción tuvimos 55 juicios, 10 juicios por jurados. Tuvimos muchísimos acuerdos abreviados, no tengo el número exacto, pero acá ustedes pueden ver que... Déjenme buscar el dato. Control de acusación, la tercera, que dice 289 en la primera circunscripción, es la audiencia de la etapa intermedia. En general, si esos casos no llegan a juicio, es porque terminan en algún tipo de acuerdo, ya sea una suspensión de juicio a prueba o un procedimiento abreviado. Y como les decía, para mí uno de los datos más interesantes, 3 datos interesantes, y ya con esto termino. Los casos se están resolviendo en menos de medio año y el proceso de impugnación está tardando menos de 2 meses. Entonces, en 8 meses nosotros podemos tener un caso resuelto con sentencia definitiva. Acabamos de terminar el juicio en términos, porque hoy a la mañana Daniel me decía algo que es muy cierto. ¿Qué es complejo? No tenemos definido qué es complejo. Yo les diría que acabamos de terminar el juicio más difícil que ha tenido la provincia, que es una estafa millonaria por 400 millones de pesos al Banco de la Provincia de Neuquén, con 13 imputados, con 20 defensores, con 2 fiscales y 2 querellantes, más el abogado del banco interviniendo. Tardó un mes el juicio, tenía 8 años la instrucción. En menos de un año se hizo el juicio, tiene sentencia. Después nos gustará o no las condenas que se pusieron y las resoluciones que tomó el tribunal, pero es un caso que está terminado y se terminó con este sistema. El segundo dato interesante es que acaba de terminar un juicio por jurados que, si uno lo analiza desde el laboratorio, dice esto nunca tendría que haber llegado ahí, pero fue un juicio por jurados con un jurado plural que implicó buscar 6, 7, 8 jurados mapuches y 8 jurados huincas, y eso implicó hacer todo un proceso de censo de la gente que ha sido sorteada para ser jurados, con preguntas en mapudungún para ver quiénes eran mapuches y quiénes no. O sea que fue una cosa súper compleja, y sin embargo el juicio se realizó y se terminó en 6 días. Ese es el segundo dato que me parece interesante. Y el tercer dato que me parece que a nosotros nos alienta a seguir todos los días es que en general los operadores están contentos. Los jueces no volverían al sistema anterior, los fiscales sienten. Yo no sé si Sebastián ayer les mostró el porcentaje de presencia en los medios del Ministerio Público versus la presencia policial, que eso lo miden. Después voy a buscar las filmines y si tenemos tiempo se las muestro. Nosotros medimos eso también para ver cómo se está reflejando el trabajo que hacemos, porque hemos asumido que no somos una isla, sino que vivimos en un contexto social complejo al que le tenemos que rendir cuentas, y en general las cuentas nos están dando bastante positivo, y eso para nosotros es un gran aliciente, y por eso ojalá que seamos cada vez más las provincias que nos sentemos a discutir cómo mejoramos estos procesos y no a pensar si los encaramos o no los encaramos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la invitación para participar junto a Leticia en este Congreso de Reforma Procesal Penal. Mi agradecimiento al Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba. Es un honor para mí estar aquí. Es también un atrevimiento, porque venir a hablar de reforma procesal penal en la cuna del derecho procesal y de los grandes maestros que ha tenido la Argentina no deja de ser arriesgado. Dos correcciones, le agradezco mucho la presentación que han hecho. Han omitido el dato más importante que tengo, que soy hincha de Newell's, soy una persona feliz y tan feliz como los jueces del sistema nuevo, que no quieren saber nada con volver al pasado. Y bueno, Leticia me ha metido presión en términos futbolísticos cuando dijo: Daniel les puede contar algunas cosas. Es meter presión, y a mí 30 minutos se me hace muy difícil, porque la provincia nuestra es más grande que... Entonces a lo mejor necesito unos minutos más. Tengo unos papeles muy desordenados, normalmente me salgo del libreto, pero en primer lugar, como para ordenar mi exposición y contarles un poco qué ha pasado en Santa Fe, en primer lugar me gustaría, sí, en muy pocos minutos, establecer un marco conceptual, porque el panel se llama la reforma procesal penal como política pública. Y en verdad acá lo que estamos discutiendo es de política, estamos discutiendo de política judicial, y esto es importante reivindicarlo. Estamos discutiendo de políticas públicas que tienen que ver con intereses fundamentales de la sociedad. Y hoy yo creo que incluso en una cuestión, porque la cuestión de los sistemas judiciales ha pasado a ocupar un lugar central, probablemente de la política en la actualidad. No solo porque desde la recuperación democrática con el presidente Raúl Alfonsín, después del interregno, especialmente en estos últimos años, se ha producido un desarrollo superlativo de la cultura de los derechos, una enorme ampliación de ciudadanía, incluso una inflación legislativa que no siempre es buena, y esto interpela a los jueces, interpela al Poder Judicial de manera permanente, sino además incluso porque los jueces han pasado a ocupar un lugar inédito hoy en día, les diría, en el uso, incluso por fuera del viejo postulado de prudencia que todas las cortes saben utilizar cuando pretenden rechazar un planteo de inconstitucionalidad. Por fuera de eso, hoy en día han ocupado un lugar inédito porque hay un uso importante de ese instrumento político, de esa herramienta que la Constitución, a través del sistema de control de constitucionalidad difuso, le da a la judicatura y que le permite a un juez de un plumazo desbaratar cualquier mayoría parlamentaria. Entonces es lógico que en este contexto el debate en torno a la justicia sea un debate casi inevitable, pero no es un debate nuevo, es un debate que se reinstala en la actualidad, pero que tiene bastantes antecedentes. Un debate que tiene que ver históricamente con el problema de la legitimidad de origen, un debate muy viejo, pero que hoy plantea problemas vinculados a la legitimidad de ejercicio, problemas vinculados a nuestras propias estructuras organizativas. Tenemos un poder judicial diseñado en el siglo XVI y conceptualizado en el siglo XIX, y pretendemos resolver los problemas de mora y los problemas de la gente con esta estructura. Un debate que tiene que ver con la propia responsabilidad institucional de la justicia como poder, como servicio, como institución, de un debate que también tiene que ver con los mecanismos de control, de transparencia y de publicidad de los actos del Poder Judicial, que ustedes saben son actos políticos porque son actos de gobierno, o sea, el Poder Judicial gobierna junto a otros dos poderes, forma parte de la estructura básica del gobierno de una sociedad, tiene nada más y nada menos que una función, entre otras prioritarias, que es la de gestionar y resolver conflictos, que es una forma de gobernar, digamos, en una sociedad, y por eso sus actos no son actos políticos en términos partidarios, son actos políticos en términos institucionales, porque son actos de gobierno, y por eso se nos exige que nuestros actos sean públicos, transparentes, racionales y fundamentados, como deberían ser todos los actos de gobierno, incluido lo de otros poderes. Pero bueno, nosotros tenemos que hablar del poder al que pertenecemos, con el que trabajamos como abogados fiscales, defensores o jueces. Y en realidad, vamos a ser sinceros, es el contenido que yo le doy, o el entendimiento que yo le doy a esta cuestión tan demonizada de la discusión en torno a la democratización de la justicia. Esto es hablar de la democratización de la justicia.
justicia. Un debate muy viejo, porque este término, democratización de la justicia, y esta forma de debatir la instaló Raúl Alfonsín, y nada más y nada menos que asesorado por Carlos Nino, en aquel momento. El debate que planteó Alfonsín, que era un estadista obviamente de nota, quedó trunco por razones muy justificadas, había que juzgar el terrorismo de Estado. Entró en un pozo en la década neoliberal, propio de las décadas de este tipo de política, o sea, se discuten pavadas, se discuten cosas profundas, y creo que hay que recuperarlo como un debate necesario, al que nosotros no debemos esconderle el cuerpo, porque tenemos la tremenda responsabilidad institucional también de ser reflexivos, autocríticos, de mirarnos para adentro y de evitar este problema que plantea la burocracia, que es que normalmente vemos como problema lo único que nosotros vemos. Y todos los problemas que los demás nos dicen o ven, nosotros no los vemos. Porque tenemos esta tremenda limitación, no por culpa de nadie, de estar en un lugar un poco encerrado, donde obviamente el Papa Francisco es una referencia muy gráfica, ¿no? Corremos el riesgo de contaminarnos con el aire de nuestra propia atmósfera, dijo el Papa Francisco, refiriéndose a el problema de la Iglesia, y tiene bastante posibilidad de ser proyectado hacia estructuras que tienen los sistemas de organización en los que nosotros trabajamos. Y bueno, esto es discutir políticas, hay que discutir política judicial, no hay que partidizar la discusión, no hay que partidizar la política y tampoco hay que interferirla con defensa de intereses corporativos muy terrenales. Esta es una discusión de políticas de Estado y nosotros debemos asumir esta discusión que no tiene nada que ver con si los jueces lo tiene que elegir el pueblo, que no tiene ni siquiera nada que ver con la posibilidad de elaborar una teoría democrática de la justicia, sino que yo siempre digo tiene que ver con la posibilidad de elaborar, de discutir una agenda democrática para la justicia. Y en esa agenda democrática hay un montón de cuestiones. Y en este marco y en esta agenda aparecen los procesos de reforma, el proceso de reforma al Código Penal argentino, el proceso de reforma al Código Civil argentino y la reforma finalmente al Código Civil argentino, y fundamentalmente los procesos de reforma como los que ahora nos vamos a referir a los sistemas de investigación y enjuiciamiento y básicamente a los sistemas de justicia, que yo digo y anticipo en línea con Leticia, obviamente no solo consisten o no solo se trata aquí de discutir variantes funcionales y normativas, sino que encarar estos procesos como verdaderas políticas públicas de transformación para el bienestar de nuestro pueblo significa sentarnos a discutir un cambio radical, otro título del panel, de los diseños institucionales y de los sistemas de organización judicial, sentarnos a discutir nada más y nada menos que una nueva forma, una nueva concepción y una nueva forma de ejercer el poder. Y esto es probablemente lo que ha motivado, porque estamos discutiendo poder, que estos procesos de reforma hayan tenido y enfrentado tantas resistencias, tantas dificultades, e incluso en los lugares que empiezan a consolidarse tengan que enfrentar procesos de contrarreforma. Porque, como dice el profesor Castellantanores, la reforma es ineluctible, de esto no se vuelve, pero cuidado que después, una vez que uno las empieza a consolidar, vienen los procesos de contrarreforma, o lo que Alberto Bitler ha llamado la reconfiguración inquisitorial de los sistemas acusatorios, que es un dato que puede visualizarse en la experiencia comparada y a veces en la experiencia local. Y creo que también las dificultades que tenemos para darnos estas discusiones, y con esto termino la introducción por el marco teórico, está dada por la dificultad de aceptar un diagnóstico crítico sobre el Estado y los resultados de la justicia. O sea, la dificultad que tenemos de reconocer que tenemos problemas estructurales, que tenemos problemas de funcionamiento derivados de múltiples factores, aunque preponderantemente un modelo de poder judicial, como les repetía, conceptualizado en el siglo XIX, estructurado a través de una burocracia jerárquica,
que ha formateado una matriz cerrada, relativamente conservadora, que se proyecta en una serie de prácticas, de rutinas, de tradiciones muy añejas, y el problema a veces de publicidad y de transparencia de los actos, y que además está programado prácticamente, lo digo muy en general y hago excepción de todas las excepciones que existen y confirma la regla, pero está muy programado para funcionar sin controles, porque esta es la realidad. Cuando uno se pregunta cuáles son los mecanismos de control, los controles de gestión, está programado para funcionar sin controles, o por lo menos con controles muy débiles, y donde bajo el pretexto de la independencia judicial se neutralizan y incluyen muchas veces las responsabilidades funcionales. En cualquier caso, entramos a la reforma, la Argentina y la América Latina vivió un proceso en la década de los 90, digamos, de querer cambiar o avanzar en los sistemas por distintas razones muy largas de explicar, entre las razones buenas y otras no tanto, tratar de avanzar de procesos inquisitivos, de modelos inquisitivos a modelos acusatorios. De hecho, en la Argentina se han producido una larga serie de reformas de los sistemas de investigación y enjuiciamiento, y sin embargo los resultados no han sido los esperados. Los resultados de todos estos procesos de reforma, los códigos de primera generación, no han dado en principio el resultado, digamos, que todos esperaban. Y bueno, estas experiencias son importantes porque nos permiten a nosotros, hay que analizarlas para ver dónde estaban los problemas. Yo creo básicamente que en síntesis algunas razones explican esta frustración. En primer lugar, en la mayoría de los casos, la reforma normativa ha sido incompleta. No reparar que el acusatorio no se agota simplemente en una variante funcional si nosotros no atacamos la base de flotación del sistema de organización judicial. Si no nos planteamos reformular las estructuras judiciales, no solo en el nivel de la jurisdicción, sino necesariamente la estructura del Ministerio Público y también la estructura de la defensa. En segundo lugar, en otras regiones la realidad se limitó solamente al juicio, la investigación siguió siendo formalizada y por escrito, por lo tanto a la hora de llegar al juicio, en lugar de tener juicios orales, teníamos juicios leídos, con el expediente en la mano. Bueno, este es un problema muy común, muy relevado, muy estudiado. La tercera gran cuestión tiene que ver con la resistencia cultural, la resistencia natural al cambio. Que esto hay que explicarlo. Es lógico que haya resistencia. Todos los humanos le tenemos miedo a lo desconocido. Es lógico que quien está acostumbrado a trabajar de una manera durante tantos años y le quieran dar vuelta a la taba, tenga motivos para preocuparse. Y además que al no conocer lo que está delante, no hay nada peor que eso, que no saber. Porque esto todavía genera mayor incertidumbre. Yo creo que los procesos de reforma no asumieron ni atendieron debidamente este problema. Y entonces, al no atender este problema, ¿qué ha hecho la gente? Ha terminado trasladando sus viejos esquemas, sus viejas prácticas, sus viejas rutinas, sus viejas tradiciones, que responden a una lógica que nada tiene que ver con esto. Lo han trasladado a un modelo que eventualmente debería responder a una lógica distinta. Y finalmente, creo que también en parte de los fracasos ha contribuido un tema central, fundamentalmente para los centros urbanos grandes con niveles de violencia muy alto, que es el problema de la policía. Los procesos de reforma lamentablemente tienen que ir acompañados de procesos concomitantes e imprescindibles de reforma de la estructura y de la organización policial. La experiencia en Santa Fe, bueno, Santa Fe tiene dos particularidades que a ustedes les va a interesar. Una no tanto, otra mucho. La primera es que Santa Fe viene de tener el sistema de investigación y enjuiciamiento más viejo de la Argentina, donde el juicio oral era una opción del imputado para delitos muy graves. Debe haber habido en la historia de Santa Fe 4 o 5 juicios orales, uno lo tuve yo como actor civil. De paso les cuento, en nuestro sistema nuevo no hay acción civil. Hay un proceso monitorio, por tanto el actor civil que vaya a la justicia civil y eventualmente que espere que termine el juicio penal para allí ir un proceso cortito y reclamar la indemnización. Un dato anecdótico, son matices para discutir en una reforma. Pero la primera característica es que venimos de un sistema el más viejo de todos, y nosotros saltamos a un sistema bastante novedoso. La segunda es que nosotros tenemos una escala muy grande.
tenemos la provincia, o el centro urbano más violento de la Argentina. Hoy, sin ninguna duda, muchísimo, muy superior en niveles de conflictividad a la ciudad de Córdoba. Un solo dato, que es lo único que podemos contar visiblemente: nuestra tasa de homicidio el año pasado fue una tasa mexicana, 24 muertos cada 100.000 habitantes. Hoy estamos en 188 muertos, la vamos a bajar, pero vamos a terminar con una tasa de 18 y 19 muertos cada 100.000 habitantes, altísima, cuando Córdoba no creo que supere una tasa de homicidio de 7, 8, 9 muertos cada 100.000 habitantes. Fíjense la diferencia. Además, con una serie de problemas adicionales que tienen que ver con otra cuestión que me llevaría tiempo a explicarla en desmedro del proceso de reforma. Pero digo, es un dato interesante porque la escala de Rosario nos está indicando si más o menos funciona en Rosario, puede funcionar en cualquier otro lugar. Tenemos niveles de conflictividad mucho más altos que cualquier lugar violento del conurbano bonaerense. Bueno, todo proceso de reforma tiene problemas de diseño y problemas de implementación, y no hay duda, porque algo sugirió Leticia, que lo más dificultoso es la implementación. Pero cuidado que hay algunas opciones valorativas previas en el diseño normativo que después pueden condicionar la posibilidad de alcanzar las metas o los objetivos políticos de un sistema de enjuiciamiento penal. Antes de contarles rápidamente algunos datos, hago una pequeña brecha para explicar algo que a lo mejor está en la mente de todos ustedes después de escuchar la Leticia, pensando también en Santa Fe o en Córdoba, que es más grande. Nosotros hemos cambiado muy al estilo de las referencias que les ha dado Leticia, y si ustedes me preguntan hoy cuál es el balance, honestamente, bueno, el balance tiene dos formas de ser leído: si es bueno el cambio que hicimos, si están los resultados o no. Una forma, que es la más correcta, la más científica, es definir cuáles son las metas, los objetivos que nos propusimos al cambiar, establecer cuáles son los indicadores que nos permiten medir esos objetivos. Pero hay otra forma de también establecer en qué medida el cambio fue positivo o no, que es por referencia a lo que teníamos. Si utilizamos este criterio de ponderación de 1 al 10, 10 a 0 sale el resultado, porque lo que tenía era bochornoso lo que teníamos. Y nosotros hemos implementado un sistema en donde arrancamos el 10 de febrero de 2014 con carga cero, y hemos encapsulado todas las causas pendientes a esa fecha en un sistema residual que le llamamos sistemas de conclusión de causa, y hemos afectado una parte de la estructura judicial a terminar en 3-4 años con un sistema de archivos, el sistema residual, y afectado una parte de la estructura judicial para arrancar con el sistema nuevo con carga cero. El sistema residual sigue con el código viejo. Estos procesos de reforma nos han permitido generar mucho insumo, mucha información, y verdaderamente ahora cuando leemos ese insumo, esa información, estamos agradecidos de que muchos jueces se hayan jubilado, ya no los alcanzaría la responsabilidad administrativa, y que esto pase lo más pronto posible. Cuando definimos la conclusión de causa, habían quedado pendientes en la provincia de Santa Fe 594.000 causas penales del sistema viejo. Esto llevaba a que algunos funcionarios judiciales de alto rango, jueces y demás, dijeran: ¿vieron? ¿Quieren poner el sistema nuevo? ¿Quieren sacarnos gente para el sistema nuevo? Necesitamos más gente, tenemos 594.000 causas pendientes. Yo les decía: no, muchachos, no digan nada, cállense la boca, nos van a hacer juicio político a todos. Si la gente se entera que tuvimos un sistema que generó 594.000 causas pendientes, acá hay un problema grave. Tenemos un problema con el sistema, o tenemos un problema con los operadores, o tenemos una mezcla de las dos cosas. Pero esta es la prueba más cabal del fracaso. Y no solo la prueba más cabal del fracaso en aquel momento, ahora es la prueba más cabal del fracaso. En un año se liquidaron más de la mitad de esas causas. Y ya prácticamente estamos pensando en quedar con una estructura muy reducida para la residual. Obviamente hemos dejado con la estructura en los juegos de sentencia, porque Rosario, en el caso de Rosario, es muy violenta y ha habido muchos crímenes en el año 2013, en el año 2012, bandas, etc. El tema de los monos, que lo tiene la justicia anterior, etc. Por lo tanto, la estructura del juego de sentencia sigue íntegra porque siguen recibiendo trabajo. Pero nuestros juegos correccionales y nuestros juegos de instrucción no tienen trabajo, porque no tienen turno. Y toda la vida trabajaron en el turno y la cola del turno.
Y ahora, desde el 10 de febrero, los que están afectados a la conducción de causa no tienen ni turno ni cola de turno. Y les sobra el tiempo para hacer un proceso de archivo, de trabajo. Notificamos a todas las víctimas. ¿Saben cuántas víctimas vinieron a impulsar la acción penal? Hay todo un sistema establecido. ¿Saben cuántas víctimas vinieron? De 594.000, 13.000 en toda la provincia. Los fiscales impulsan, porque obviamente el sistema que apunta a que nosotros tenemos una sola justicia penal y somos responsables de todo. Hay una justicia con un método de trabajo, otra con otro método, pero la justicia es la misma, las víctimas tienen los mismos derechos y la misma jerarquía con el sistema viejo nuevo y los imputados también. Por lo tanto, obviamente el procurador, porque tenemos un fiscal general a cargo del sistema nuevo y el procurador de la Corte que manejaba los fiscales viejos, el procurador da instrucción, obviamente no vamos a permitir que por vía de este residual se termine generando impunidad en hechos gravísimos, en hechos graves, en hechos complejos, como quieran llamarlo. Pero los datos son elocuentes, son asombrosos. Verdaderamente un sistema que, en el caso nuestro, que no es exactamente lo que ustedes tienen en Córdoba, totalmente escrito, con ese esquema de estructura feudal de juzgados, todos adentro, etc., fue un desastre. Un desastre porque además no teníamos política de persecución. La política de persecución estaba diseminada en el criterio de cada dueño de un departamento de 80 metros, que después de instrucción, después correccional, y dentro de ese departamento estaba diseminada en el criterio de cada uno del sumariante que llevaba las causas. Y aparte, dentro del departamento nadie controlaba nada, porque si aparte yo no voy, es una cuestión que es elemental. Si yo tengo un departamento de 80 metros, con 6 empleados, el baño, la cafetera, tengo todo, es mío, tengo cochera, etc. Bueno, si quiero que mi departamento, que una suerte de pyme, funcione bien, lo menos que tengo que hacer es estar adentro y a las 7 de la mañana, a las 7 menos cuarto, a la hora de tomar los empleados y controlar, porque si no, no sé cómo puedo controlar que funcione bien el departamento. Además de generar criterios, que deberían generarse criterios o protocolos o procesos de trabajo profesionales, cosa que no ocurría, algunos jueces eran más expertos que otros, pero ninguno de nosotros estudió teoría de la organización, ni estamos formados como gerente de pyme, en la facultad jamás yo vi una materia, no sabemos ni de seguridad ni de gerenciamiento de pymes, porque yo en la facultad no estudié nada de eso, nunca me dieron nada de seguridad como problema y tampoco me dieron ninguna explicación sobre cómo gerenciar una pyme. Pero después soy abogado y soy interpelado como un experto en seguridad y te ponen a gerenciar un juzgado. Bueno, si el resultado lo mide en estos términos, no hay ninguna duda que el resultado del cambio fue muy favorable. ¿En qué consistió el cambio? Miren, le digo cómo fue el proceso, muy sintéticamente. Nosotros tuvimos dos grandes momentos normativos que responden a dos coyunturas políticas diferentes. El primer momento normativo responde a la visión de quien era gobernador en aquel momento, un ingeniero Bey. El ingeniero Bey, a despecho de los colegios de abogados, de los operadores, etc., empezó a visualizar de que había problemas, que Santa Fe iba a tener inconvenientes, se había pronunciado en la Corte en el caso Llerena. Entonces, él se encontraba con que le llenaban la oreja de un lado y del otro, sus amigos, sus asesores, sus jueces, asesores, que no había que cambiar nada, que era una locura, que no se podía, que era imposible, que era un desastre, que esto, que el otro. El ministro de gobierno tenía que decir, no, hay que cambiar. Conclusión, este hombre dijo, voy a armar un plan estratégico de reforma de la justicia santafesina, civil, laboral, penal, administrativa, etc., y voy a poner a la Corte, yo me integraba a la Corte en ese momento, voy a poner a la Corte en la cabeza de ese plan. Hizo un acta constitutiva, llamó a las universidades públicas, la Universidad Católica, Colegio de Abogados, Colegio de Magistrados, legislatura, y juntó el compromiso para este plan estratégico, se crearon las comisiones, y cuando la Comisión de Procesal Penal, que ya tenía un modelo no muy bueno, pero más o menos hecho, y estaba trabajando, sale el fallo Fraticelli. Y el fallo Fraticelli de la Corte Nacional aceleró que ese proyecto se mandara a la legislatura y durante la gestión de Obey se aprobara la matriz del código. Una matriz anticuada, con una regulación densa de la etapa preparatoria, con resabios contaminantes de la oralidad, con previsión de secretarios para trabajar ya vamos a entrar en el tema de los secretarios para que nadie se asuste. Previsión de secretarios en las audiencias, con
una regulación sobre el Ministerio Público Fiscal dentro del Código, pero bueno, fue una revolución. Se sancionó el Código nuevo y se difirió su implementación. Viene el cambio de gobierno, segunda coyuntura, digamos, política favorable. El nuevo gobernador, el doctor Wiener, nombra como ministro de Justicia al titular de Procesal Penal de Rosario, Héctor Superti, que además de ser un experto en el tema, era un hombre que venía trabajando desde muy joven, veníamos trabajando un poco en soledad en tratar de impulsar, y habíamos ya trabajado en un par de proyectos de impulsar la reforma procesal penal. Y esto, claro, le dio, fíjense, una coyuntura cortita, porque le dio un impulso enorme a la implementación. Y ahí Superti tomó 2 o 3 decisiones. Cambió la bocha, digamos, de lo que se había previsto en el plan estratégico. Dijo, no, esto vamos a alargarlo con carga cero, vamos a establecer un sistema conclusional para las causas anteriores, vamos a alargarlo con carga cero en toda la provincia, todas las discusiones que hay que hacerlas, no sé qué mejor, se puede discutir, pero llevaría otra charla. Y vamos a darle una vuelta de tuerca a la matriz del código sancionado para que verdaderamente sea un código más de vanguardia, acusatorio y adversarial. Y ahí viene el segundo momento normativo, porque durante el gobierno de Wiener se sancionan las leyes complementarias, que son las que han prácticamente le han dado un giro al Código Procesal Penal y lo han convertido en un sistema muy parecido al que les comentaba Leticia. ¿Cuáles fueron? La ley del Ministerio Público Fiscal, la ley del Servicio Público Provincial de la Defensa, la ley de organización de tribunales penales, suprimieron toda la ley orgánica vinculada a los tribunales penales y se sancionó una nueva ley de organización de tribunales penales y oficinas de gestión, y una ley de ajustes normativos que hicimos un poco sobre la hora, antes de que entrara a regir el código, para tratar, digamos, ya previsionando problemas que se podían plantear, para tratar de evitar esos problemas. Y acá tenemos los 2 momentos normativos, se sancionaron las 2 leyes, pero estos procesos son complejos, hay muchos problemas que tienen que ver con que la gente no sabe qué les puede pasar, que tienen que ver con los empleados, que tienen que ver con los gremios judiciales. Se fue sentando la gente en la mesa de las conversaciones hasta que finalmente el gobernador, que está por irse ahora, tomó una decisión, convocó a la Corte, trabajó mucho con la Corte asumió cierto liderazgo y conducta. Ustedes piensen que en la Corte de Santa Fe, yo ya estaba, el procurador llegó a plantear la inconstitucionalidad de todas estas leyes, con lo cual se caía la reforma. Y la Corte tuvo que pronunciarse, y se pronunció 4-2. Estuvo 3-2, no se sabía qué iba a pasar, y terminó siendo 4-2, validando, digamos, toda la reforma procesal penal, por una cuestión muy puntual, porque nosotros tenemos una constitución provincial donde están todos adentro del Poder Judicial. Y la Corte tiene muchas facultades de superintendencia de gobierno, entonces se planteaba de que pretender darle autonomía a la defensa y al Ministerio Público iba en contra de estas facultades que la Constitución Provincial le otorgaba a la Corte. Bueno, en fin, no viene al caso, está el fallo, un fallo muy conocido, famoso en aquel momento, pero una vez que la Corte salvó esta cuestión, incluso los 2 que votaron en minoría o en contra, la Corte en alguna medida asumió cierto liderazgo y en paralelo con el poder político se fue llevando adelante la implementación que tiene, y en esto quiero destacarlo, nosotros lo hablamos con carga cero el 10 de febrero del 2014, que tiene algunos aspectos que sí les quiero comentar rápidamente, en alguna medida muy parecidos a los que les ha desarrollado Leticia, pero les quiero dar algunos datos que pueden ser interesantes por la escala. Yo creo que lo más importante de nuestra reforma no ha sido el cambio normativo en cuanto al cambio de técnica o de sistema procesal, sino el impacto que este cambio ha tenido en lo que es, precisamente, como les decía, el sistema de organización judicial. Nosotros estamos convencidos que no se trata de cambiar la ley la pueden cambiar, los papeles no cambian la realidad por su sola vigencia. Yo puedo tener un código muy acusatorio formalmente y una realidad distorsiva, una realidad que haga de que el código sea formalmente acusatorio, pero que las cosas sigan funcionando exactamente igual. Y para que las cosas, para no correr este riesgo que siempre está, para reducir el riesgo de tener un lindo código acusatorio, pero que en la realidad nada cambie, para reducirlo, porque el riesgo siempre está,
me parece que hay algunas opciones valorativas que tienen que ver con los diseños institucionales, etcétera, que hay que sentarse a discutir. Obviamente, la primera opción, la primera cuestión tiene que ver con establecer un sistema por audiencias públicas y orales para toda la etapa, previa y para la etapa del juicio. Y esto va de la mano de la supresión del expediente. Y esto no es poca cosa, este es un cambio cultural muy grande. Yo creo que el expediente es la fuente de muchos males, no solo en la materia penal, sino en el resto de los fueros. Pero nosotros tenemos un sistema que está estructurado en base a audiencias previas y la audiencia de juicio. La audiencia de las previas, la más importante, la audiencia preliminar, el control de la acusación. Hay muchas cosas para discutir allí, porque hay muchos problemas de dinámica de la audiencia, de litigación, la audiencia preliminar es una audiencia complicada, pero esto es fundamental, de que cualquier discusión, cualquier controversia, se discuta en una audiencia pública y oral, la iniciativa la tengan las partes y después tenga un lugar de neutralidad absoluta. Nuestros jueces, fundamentalmente en la región Rosario, que concentra el 55% de los casos penales de la provincia y que tiene el sistema, digamos, más puro, porque después tenemos el problema de que hay que controlar en la implementación las asimetrías regionales. La región Rosario funciona de una manera, Santa Fe, por idiosincrasia o particularidad, por ahí tiene algunas diferencias. Entonces, también hay que estar tratando de, en lo que es posible, generar alguna simetría. Rosario hoy plantea esta ventaja por una circunstancia de que tiene en la conducción de la defensa de la Fiscalía gente muy entrenada, muy comprometida, muy preparada, la tiene muy claro, han tenido mucha posibilidad de capacitación, han generado mucha capacitación en la universidad, en el Poder Judicial, ellos mismos, y entonces hemos tenido una renovación generacional importante, gente joven, a algunos les falta un poco de calle, pero gente muy formada y que no viene con la cabeza, es como nosotros con la computadora, o sea, los chicos míos hacen maravilla, a mí me cuesta más. Bueno, ¿por qué? Tienen la ventaja de no estar un poquito tan contaminados. Esto es algo tremendo. Primer gol de media cancha. Hemos logrado terminar con un mal endémico de la justicia argentina. Yo a veces, y paso este mensaje, a veces escucho periodistas llenarse la boca hablando de la independencia de los jueces. Pero aparte como si la independencia fuera un privilegio de los jueces, pretendiendo defender a jueces que quieren defender como si fuera algo, un privilegio del juez. La independencia es una garantía del ciudadano, es una obligación del juez ser independiente. El juez tiene que ser independiente de los otros poderes, tiene que ser independiente dentro de su propia estructura, la independencia interna, tiene que ser independiente de los poderes fácticos, tiene que ser independiente de las corporaciones, fundamentalmente en un mundo como el actual. Nosotros también, como parte del mundo, tenemos este problema, donde la gran discusión del mundo es sobre quién toma las decisiones. Si las decisiones las toma la política, con todos sus defectos, con todos sus errores, de los productos del voto soberano, o si las decisiones las toman las corporaciones. Entonces, claro que el juez tiene que ser independiente. Pero la independencia es una garantía del ciudadano. Y verdaderamente nadie habla de la tremenda lesión a la independencia que significa la delegación de funciones como dato estructural del funcionamiento de nuestro sistema de justicia. ¿Qué garantía tiene el ciudadano? Que le resuelva el juez su problema, no que se lo resuelva el sumariante o el relator o el secretario. Y esto es algo que nosotros hemos socializado, lo asumimos como natural, y es más, no solo lo asumimos como natural, sino que además lo socializamos como para potenciarlo, porque frente a cualquier problema que pedimos, más secretarios, más empleados, más relatores, más delegación funcional. Es insólito realmente que no nos permitamos siquiera reflexionar sobre esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver, yo siempre digo, cómo se mide el nivel de inteligencia de una persona, con inteligencia abstracta, un pensamiento abstracto, que implica poder cuestionarme, poner en duda, reflexionar, preguntar. ¿Qué es la filosofía sino preguntar más que responder? No podemos asumir las cosas como todo lo procesamos rápidamente y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y nosotros hemos logrado en la justicia penal de Rosario terminar con esta tremenda lesión a la independencia de los jueces que implicaba la delegación. Hoy no hay controversia que no sea resuelta por un juez de cuerpo presente en una audiencia pública. Está prohibido obviamente la declaración policial del imputado, hay protocolo del fiscal,
llega a la comisaría, la policía tiene la obligación de elaborar un acta con la identificación, hacerle saber los derechos, inmediatamente se comunica con el abogado de confianza o se llama al defensor público. Nuestros defensores por protocolo en los hechos graves asisten a la comisaría rápidamente, el fiscal también porque está conectado al 911. Esto ha permitido, en una policía muy complicada como la que tenemos, más que nunca, reducir bastantes situaciones irregulares dentro de las comisarías. No se van a poder evitar todas, pero se ha logrado reducir a partir de esta actividad. Bueno, obviamente al haberse eliminado el expediente, nosotros tenemos un sistema de registro audiovisual muy bueno. Quienes han viajado de Córdoba a ver cómo funciona Rosario, a Rosario hay que ir, pero no es que yo sea, no quiero ser autorreferencial en este sentido. ¿Por qué hay que ir a Rosario? Porque en Rosario no necesitamos preparar nada. A la hora que llegan, bajamos y ustedes ahí tienen todo, van a ver todo. ¿Por qué? Pues estamos hoy en un promedio de 25, 30 audiencias diarias. Entonces tenemos la gente trabajando, el Ministerio Público está ahí nomás a una cuadra. Quiero decir que no hace falta programar nada. Viene gente de Uruguay, gente de Costa Rica, gente de acá. Nunca hemos programado una visita. Hasta ahora no nos falló. Bajamos y tenemos audiencias, tenemos esto, hablan con los jueces en el colegio, de jueces, etcétera, etcétera. Obviamente que en este esquema, que también contribuye a esto la deformalización de la investigación preparatoria, ¿no es cierto? Al no haber expediente, cada uno tiene su legajo, su carpeta, el fiscal, el defensor, como si fuera un abogado particular, como tenía yo en mi estudio jurídico, carpetita. Obviamente la defensa tiene acceso pleno al legajo fiscal, incluso hasta, si bien la base normativa es la audiencia imputativa, el fiscal general, por protocolo, ha establecido que salvo situaciones en que pueda correr o estar en riesgo la expulsión de una prueba, hasta le habilitan en caso de flagrancia acceder antes de la imputativa al legajo fiscal. Esto en Rosario se hace, en Santa Fe no. Distorsiones, digamos, o diferencias por las regiones. En Rosario es exactamente así y no hay ningún inconveniente. Y desde ya que, bueno, hay que distinguir las audiencias previas, que realmente son audiencias argumentativas, porque, cuidado, yo voy mezclando datos organizativos con datos que tienen que ver. ¿Por qué son el hecho de que las audiencias previas sean argumentativas tiene que ver con un principio fundante del tipo de sistema, que es la buena fe de los litigantes. Y acá se pone en juego la credibilidad del abogado. Y los jueces tienen que estar instruidos de que cuando un abogado perdió su credibilidad porque un pícaro, se termina el juego. Pero esta es la base del sistema y por eso se accede al legajo. Las audiencias son audiencias argumentativas, tienen más dinámica, permiten resolver, permiten mejorar la calidad de la decisión y no hemos tenido inconvenientes porque, si lógicamente hay una interpretación diferente, ahí sí se habilita el acceso del juez. Si uno dice, no, pero el testimonio fue incriminante, no, fue desincriminante, en la medida en que no haya una controversia, no hay ningún problema. La segunda cuestión, rápidamente, tiene que, desde ya que hay actos que son necesariamente escritos, ¿no es cierto? El allanamiento, la querella, la acusación, el abreviado, desde ya que hay un soporte y una carpeta con soporte físico, un legajo muy pequeño, pero viene, las partes tienen su legajo y la oficina de gestión tiene su carpeta digital o su carpeta, digamos, informática. Segunda gran reforma, los colegios de jueces. Hemos roto el sistema feudal. El esquema feudal de juzgado, un esquema muy viejo, tiene siglos. Esto, obviamente, los jueces primero no querían. Yo les cuento algo, vayan a Rosario. Yo los llevo, acá hay gente que fue a Rosario. Entramos de sorpresa, encontramos los jueces y encontramos. Nos sentamos y nos pusimos a hablar con los jueces. La pregunta que cae siempre, dígame, ¿usted qué piensa? ¿Qué haría? ¿Volvería al sistema anterior? Ni loco. Son todos jueces de instrucción, jueces correccionales, algunos con 15, 20, 25 años. Ni loco vuelvo. Los mismos jueces que días antes, meses antes de poner en marcha el nuevo sistema, no querían pasar y me traen una nota firmada por todos, como en Córdoba ya nos conocemos todos, tenemos muy buena relación, entonces me traen una nota que yo la llevo siempre a las conferencias, ¿no? Pues el señor presidente de la Corte, en este caso era la doctora Gastaldi, la presidenta de la Corte, toda una explicación y un análisis hipotético de la cantidad de magistrados necesarios para la implementación total de la ley tal. Vamos, si nosotros nos guiamos por este análisis hipotético,
todavía estamos con el sistema viejo. Yo le digo, chicos, no es así. Ustedes me están haciendo un cálculo de carga de trabajo con la lógica de un sistema que no tiene nada que ver con lo que viene. Es imposible, es como comparar, no sé, a Maradona con un jugador de Central, supongo. Es imposible, no tiene comparación. Digo Maradona porque jugó en News, claro, igual que Messi. No tiene comparación. Y bueno, efectivamente, ellos pedían 30 jueces, largamos el 10 de febrero con 6 jueces. 6 jueces. Hoy tenemos 14 jueces en el colegio de primera instancia y están tranquilos, relajados, las caras las tienen bárbaras, se van a jugar al tenis, porque además se van a la casa sin trabajo, porque se acostumbraron, porque la defensa, cuando estaba por salir bien, me dice, ¿cómo vamos a hacer a portero? Es tremendo. Tenés que ir a audiencia oral, la gente no estaba acostumbrada nunca y me van a plantear cosas. Le digo, escúchame, hagan algo que es muy simple, métanse en la página de la defensa, métanse en la página de la acusación. Estos chicos de la defensa de la acusación son tan profesionales, a diferencia de cómo trabajamos entre nosotros, que han elaborado estándares y protocolos de actuación. Ustedes se meten en la página y van a saber todo lo que le van a plantear en la primera audiencia que tengan. Lo primero que van a plantear es la inconstitucionalidad de la detención fiscal por 24 horas. Entonces vos ahí tenés todos los planteos, que los defensores entrenan y qué sé yo, y vos ya podés previsionar. Bueno, hoy nuestros jueces, no les miento, en Rosario, vuelvo a repetir que tienen la posibilidad de la escala, pero que aparte es donde funciona más puro, en las audiencias previas nuestros jueces fundamentan la decisión en el acto oralmente, no la escriben. En un acta se deja constancia, un operador deja constancia de lo que se resolvió, las partes que había, y se le entrega el CD. El sistema audiovisual es espectacular, digo que no es una inversión. Mira, nosotros gastamos, para toda la provincia de Santa Fe tenemos 27 salas de audiencia, toda la provincia. En Rosario estamos trabajando y nos sobran con cerca de 9 salas de audiencia. Y hemos gastado, porque el gobierno se demoró con el edificio nuevo y demás, en toda la provincia gastamos para tener todo el equipamiento tecnológico, que es impresionante. Las salas nuestras que las vio, son muy bien equipadas, muy lindas, muy bien, o sea, son verdaderamente, acá hay alguna gente que ha ido y puede dar fe, y en total fue una inversión de la tengo anotada, 25 millones de pesos. Se crearon muchos cargos, es cierto, fundamentalmente no en la judicatura. 3 cargos de jueces en toda la provincia. Y tenemos jueces afectados al sistema conclusional cada vez menos y vamos pasando regularmente al sistema nuevo. Lo que sí se creó mucho, cuando nosotros estábamos muy atrás, incluso en Córdoba teníamos nada más que 10 fiscales en Rosario, por ejemplo, se crearon muchos cargos para la fiscalía y la defensa. En total se crearon cerca de 290 cargos, la mayoría de fiscales y fiscales adjuntos, cerca de 190 para toda la provincia, unos 90 cargos de defensores, muchos. La defensa está bárbara porque tiene una cantidad de defensores, la relación es 3 a 1 y tiene una relación casi de 2,2 a 1. Y bueno, se han creado muchos esos cargos y cerca de 600 cargos de funcionarios y empleados para Ministerio Público, oficinas de gestión y defensa. ¿Esto qué representa? En una provincia donde ganamos buena plata porque estamos con ley de enganche al 100% desde hace mucho, con el sistema federal, representa el impacto de más o menos de unos 40, 45 millones de pesos al año en materia de sueldo. Quiero decir que cuando uno piensa en estos sistemas, no se asusten, siéntense con gente que ha tenido esta experiencia, agarren el lápiz, afínenlo bien, porque no hace falta tener 50 salas de audiencia ni 50.000 jueces. Bueno, claro, nosotros tenemos horario, es un sistema público, tenemos horario matutino, vespertino y días inhábiles porque tenemos control de detención, o sea, tienen que ir tenemos una ventaja. La imputativa, una ventaja, totalmente tenemos nuestra enemiga número 1 es Leticia, por razones atendibles. La ventaja que tenemos en este sentido de audiencia es que los imputados no presos van a la imputativa en la fiscalía, con el abogado defensor, si no es todo nulo, obviamente. O sea, el que no está preso, la imputativa se pone de acuerdo defensor y el fiscal y la hacen en la fiscalía. Solo se judicializa si hay problemas en esta imputativa
o los casos de presos, pero tiene que realizarse la audiencia con audiencia cautelar incluida en 24 horas, solo prorrogable por 24 horas más, y por fallo de la Corte Provincial, la prórroga tiene que estar motivada, con indicación del lugar de detención de la persona, etcétera, etcétera. Y le exigimos a los jueces, cosas que no están haciendo, el fallo de la Corte le exige que hagan el control de detención y hasta le ha desagregado en qué consiste el control de detención. Bueno, se trabaja el 30, el 28% de las audiencias son en horarios vespertinos y en días inhábiles, salvo los domingos que juega el Newell's, que está toda la ciudad paralizada. Ha llegado a haber audiencia los domingos, cada vez menos, pero los sábados también cada vez menos, porque hay tiempo y se pueden hacer las audiencias de la mañana. Por ahí tenemos audiencias a las 2, a las 4 de la tarde, pero el sistema turno ordinario, turno de urgencia, y todos trabajan igual. Yo me acuerdo cuando un juez de instrucción tenía un homicidio en el turno, tenía el turno semanal, y pasaba el turno al otro juez y tenía 7 homicidios. Y pasaba el turno al otro juez y tenía 11 homicidios. Ahora esto es imposible, porque hay una distribución de la carga de trabajo con indicadores hechos por un ingeniero. De modo que todos, que analiza cantidad y en alguna medida, en menor medida calidad o complejidad de la audiencia, todos los jueces tienen paridad en cuanto a la carga de trabajo. Ellos terminan la audiencia y se van a la casa sin expediente, tranquilos, tan chochos. Les puedo asegurar que uno habla con ellos y le cuentan. Hay problemas, por ahí en las preguntas se los voy a contar porque si no, no voy a terminar. Pero en términos, digamos, de lo que es la calidad de trabajo de la gente, ellos mismos están realmente agradecidos y cada vez son más las opciones para pasar. O sea, cada vez son menos los que se quieren quedar en el sistema viejo para terminarlo. Bueno, todo esto es posible con la oficina de gestión. Tercer cambio estructural básico, son oficinas que parten de esta separación nítida que decía Leticia, separar la función jurisdiccional de la función de gestión y gerenciamiento. Nosotros no estamos formados, no sabemos nada de esto. Nosotros hemos hecho un gran acierto, se los tiro, tenganlo en cuenta, por exigencia de la ley para ganar un concurso en la oficina de gestión de primera instancia o de cámara, segunda instancia, porque mantuvimos la estructura, digamos, de las camaritas para que haya... no tenemos un colegio único, sino hay un colegio de primera instancia y un colegio de segunda instancia. Por exigencia de la ley tiene que ser ingeniero industrial o administrador de empresa. Bueno, los camaristas de 25 años, que han sido a su vez jueces de instrucción durante 10 años, tienen que hablar con ellos, les cambiaron la vida. Porque saben de lo que, o sea, saben, nosotros no sabemos. Le han organizado la vida y nosotros tenemos un criterio muy claro. La agenda de los jueces la lleva a la oficina de gestión. Los jueces no le pueden imponer la agenda a la oficina de gestión. Y hemos reparado mucho en el perfil y en el carácter de los candidatos. Por ejemplo, nosotros llevamos expertos a evaluar director de oficina de gestión y yo estaba en el jurado, aunque no era un experto, no sabía nada de esto. Pero yo le preguntaba, porque me preocupo, pregunto, me hago asesorar, y me decía, pero escúchame, ¿se puede hacer que viene un juez y le dice que no, que le cambie el hora de la audiencia porque tiene que jugar al tenis, tiene un compromiso? Y uno ahí veía la respuesta, eran ingenieros y demás. Algunos decían, bueno, un juez, tiene cargo de juez, categoría de juez, los directores. Y venían otros y decían, no, te daban la respuesta adecuada. Concretamente, la Corte acaba de sancionar disciplinariamente, con una sanción grave porque suspensión, a un juez de cámara que frustró 4 audiencias y fue informado por la directora de gestión. Porque en este sistema las audiencias no se pueden frustrar. Se frustran. Pero cuando son por razones que hay otras razones, pero no pueden frustrarse porque un juez quiera ir o no ir, o esto o el otro. Hay mecanismos de reemplazo, pero es una condición básica de este sistema tratar de tomar todas las garantías para que las audiencias se lleven a cabo y en la medida de lo posible sin ninguna tardanza. Los jueces están muy satisfechos con el funcionamiento de las oficinas de gestión y hoy nuestros jueces no se ocupan de nada más que resolver. Es decir, trabajan de jueces, trabajan de aquello
para el cual la Constitución los ha investido y por el cual en nuestra ciudad y en nuestra provincia cobran una muy buena remuneración. Y no tienen a cargo nada. Claro, ¿implica perder poder? Y probablemente sí. Ya no tengo el manejo de los empleados, no tengo el manejo del secretario. Secretarios no hacen falta en las audiencias, primero porque ahora se hace un nuevo Código Civil que despejó cualquier duda, pero aún en vigencia del famoso artículo 942, creo que era del Código Civil, la función federal. El secretario viene de secretum, es una figura de la Inquisición, tiene toda una historia. Pero ¿qué secretario va a necesitar un juez? ¿Cómo una persona que está investida en la actividad jurisdiccional por mecanismos constitucionales puede supeditar la validez de su intervención a que dé fe un funcionario judicial? Esto es una cosa, yo no lo aún antes de todo esto, o sea, mañana viene una sentencia firmada por un juez, válida. Vamos a depender de la firma del secretario. ¿Qué se hizo con los secretarios? Muy simple. Esta es una opción valorativa, y ya voy terminando. Se les dio la posibilidad de, si quieren trabajar de abogados, los secretarios pueden optar por pasar al sistema como fiscales adjuntos o defensores adjuntos con su remuneración, porque los fiscales y defensores adjuntos tienen cargo, categoría de secretario. Y si no quieren litigar, si no quieren trabajar de abogado, quieren seguir con su trabajo, digamos, que sería el trabajo más propio cuando no hay delegación, el trabajo propio de un secretario de acuerdo a las leyes orgánicas normales de la Argentina, pueden optar por ir a trabajar con esa misma jerarquía a las oficinas de gestión judicial, que es la que nuclea precisamente el gerenciamiento de todo el sistema. Con lo cual entendieron esto, primero una fuerte resistencia, hicieron una movilización nacional, reunieron a los secretarios de todo el país, los colegios, la asociación de magistrados, invocaban normas jurídicas incorrectas, mal interpretadas. Un penalista que tenga que explicar cómo se interpreta una norma del Código Civil es increíble, pero finalmente se dieron cuenta de que no había ningún perjuicio. Siguen siendo secretarios, se llamarán fiscal adjunto, defensor adjunto o secretarios dentro de la oficina de gestión y están todos contentos y se disiparon todas las dudas. No tiene sentido que una persona que tiene ese cargo, que está preparada, que es abogada, esté parada en una sala de audiencia para aprender la luz y para pagarla. Es un dispendio de recursos absolutamente innecesario. Sí estamos pensando ahora, porque a nuestros jueces los hemos castigado mucho, nuestros jueces en el colegio de jueces no tienen empleados, no tienen nada. Permítame la broma, porque son gente de primera y yo tengo un reconocimiento enorme porque yo nunca pensé que pudieran tener ese nivel de adaptación, sinceramente, y los hubiera entendido. Yo siempre, cuando bajo con alguna gente que viene a ver, vamos al colegio de jueces, encuentro 3 o 4 jueces y le digo, miren, porque ahora los tenemos medio limitados por los espacios, porque están provisoriamente allá para tener un nuevo edificio, y digo, miren, se han portado tan mal esta gente durante tantos años que ahora los tenemos en celda de castigo. Entonces les muestro los descansos. Se ríen, están chochos. Estamos pensando ahora de usar secretarios que van a transferirse para que tengan ellos tipo gente que les pueda ayudar, les puede ayudar, digamos, para buscar jurisprudencia, para tomar alguna nota, algún tipo de asistencia. Bueno, así se empieza para distorsionar, es probable. Hoy no tienen nada a quien pedirle nada. Ellos trabajan en un colegio, en un espacio físico común, tienen su escritorio, están todos juntos, y lo único que tienen que tener es un teléfono celular porque reciben todos los días el programa de audiencias del día siguiente. Entonces ellos miran en el celular, saben a qué hora tienen audiencias al día siguiente, hay un sistema de turno ordinario donde están todos, un sistema de turno de urgencias donde están afectados y al otro día van a la audiencia sin tomar ningún contacto. Ya está. Final. Llevamos 19.645 audiencias entre primera y segunda instancia hechas en la provincia. De esas audiencias, la mitad fueron hechas en Rosario. El cambio en el Ministerio Público Fiscal también tiene que ser fundamental. Hoy tenemos una reforma penal en el Código Penal que nos está aparte impulsando ese cambio porque hemos roto la centralidad de la legalidad y lo que se está impulsando es un nuevo régimen de la acción y el régimen de la acción en cualquier sistema penal tiene una relevancia fundamental.
El nuevo régimen de la acción que se impulsa, que es blanquear lo que venía ocurriendo en muchas provincias, tiene un impacto para mí en un nuevo diseño del Ministerio Público, porque hoy el Ministerio Público debe verse como un agente de la política criminal, porque tiene a su cargo una parte de la política criminal que es el diseño de una política de persecución penal estratégica. Y entonces esto implica romper cualquier modelo similar al de un juzgado de instrucción y repensar completamente el sistema organizativo. En Rosario lo tienen bastante bien trabajado. Tenemos muchos problemas, tenemos muchos desafíos. Le hago una síntesis y finalmente termino con esto. Tenemos problemas y para eso hay que tener una conducción política muy fuerte del proceso de implementación, porque los problemas hay que gestionarlos. Para gestionarlos hay que discutirlos, consensuarlos. Hay problemas que tienen que ver con personal, que tienen que ver con más infraestructura, hay problemas que tienen que ver, bueno, necesariamente la capacitación tiene que ser permanente, son sistemas que requieren mucha capacitación. Hay problemas que tienen que ver con cuestiones operativas, tuvimos que hacer cambiar ordenanzas municipales, tuvimos que mandar nota para que cambiaran en el Banco Central, porque no acostumbrado a la iniciativa probatoria del fiscal, no les daban información porque tenían el juez, entonces hubo que generar hasta este tipo de trabajo. Tenemos problemas, digamos, con la litigación y la gestión de audiencias, pero bueno, verdaderamente de las metas que uno se puede proponer por delante, hemos logrado desburocratizar muchísimo el sistema, transparentarlo, romper con la delegación, hay un mayor aseguramiento de los derechos de los imputados y de las víctimas. Y, como decía Leticia, el tema que sí debe formar parte de una preocupación permanente es el vinculado al Ministerio Público Fiscal, que yo no pude referir, donde hay algunas cuestiones que nos preocupan, está trabajando bien, tiene un buen sistema de organización, le falta todavía completar su estructura, pero les digo, hay cuestiones que tienen que ver con evitar que estos sistemas terminen trabajando nada más que la fragancia. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo se posiciona el Ministerio Público con los delitos complejos, porque son el gran desafío que tiene el sistema. Pero hay otro problema que uno lo está visualizando y que lo estamos trabajando y arreglando, que tiene que ver con los delitos menores. Porque allí, en los delitos menores, en los delitos en donde la gente ve que puede encontrar una solución, la gente se vuelve muy reclamante. Y como este es un sistema que se ha transparentado y visibilizado, hoy todo el mundo habla del nuevo sistema. Los periodistas, la gente, todos preguntan, quieren saber cantidad, quieren saber datos. Es un sistema totalmente transparentado. Y la persona que tiene delitos menores se vuelve muy reclamante, va a la puerta de la fiscalía, se para, reclama. Entonces hay que tener una estructura bien organizada para responder también a esta demanda. Y bueno, Leticia ha dado desde el punto de vista mucho más encuadrado teóricamente cuáles son todos esos caminos alternativos, pero es necesario también pensar la estructura en función de tener una atención para ese problema. Final, creo que la mayor discusión, el tema en donde uno debe reparar a la hora de enfrentar este proceso de cambio, no se peleen por el diseño normativo. Hay que ponerse de acuerdo en algunas opciones valorativas centrales. No hay que pelearse por los matices, porque un buen violinista de pronto puede tocar con un violín más o menos. El que no sabe tocar el violín le puede dar un Stradivarius y va a ser un desastre. Los problemas, siempre un cuerpo normativo tiene inconsistencias, tiene lagunas, lo importante es descubrirlas. Para eso están los criterios de gestión, para eso está la jurisprudencia. No reparen tanto en esta diferencia de matices. Hay que trabajar sobre 3, 4, 5 ideas centrales, empujarlas. Y fundamentalmente tener presente 3 cuestiones. La dimensión organizacional, la dimensión cultural y la capacitación. El tema cultural es central. El conocimiento, el saber, hoy más que nunca es poder. Sin embargo, estos sistemas nos ponen en evidencia que la excepción confirma la regla. Tenemos que matar el conocimiento anterior. Tratemos de borrarlo, saquémonos el chip de la cabeza. Porque el gran riesgo, digamos, ya con el modelo aprobado, ya con los problemas de implementación, el gran riesgo después de los resultados de estos sistemas
es trasladar la lógica anterior, las prácticas anteriores, las prácticas distorsivas, decimos nosotros, y terminar teniendo un sistema formalmente acusatorio, pero que en la práctica no cambie mucho con la forma en que se trabajaba el otro. Y básicamente reconocer lo siguiente: no absoluticemos el cómo, el método, el proceso, y nos olvidemos del para qué. Por eso tener en claro cuáles son los objetivos es fundamental. Porque de lo contrario vamos a estar construyendo un reloj de una sola aguja, un reloj hermoso, pero nunca vamos a saber qué hora es. Y el para qué es tratar de cambiar la dramática realidad de los sistemas penales que tenemos. El para qué es pensar en un sistema que asegure lo más plenamente posible el derecho de las víctimas y de los imputados, un sistema que se transparente, que se desburocratice, un sistema que se plantee la solución de los conflictos y el aumento de la respuesta institucional. La impunidad no es solo no castigar la impunidad, hay también impunidad cuando no hay respuesta institucional frente a un conflicto. Un sistema que nos lleve a reducir la selectividad, que es tremenda, y un sistema también que nos lleve a reducir los niveles de prisión preventiva, que en verdad son inaceptables. Lamentablemente, yo sé que es un tema duro, complejo, hay mucho para discutir en este tema, pero si la prisión preventiva es algo excepcional, tiene que ser algo excepcional y no puede ser la respuesta ordinaria con la que trabajen los sistemas penales. Y estos mecanismos deben ayudarnos a resolver algunas de estas cuestiones y tener siempre presente de que la problemática no es una problemática de derecho procesal, no es un problema de técnicas procesales. Acá estamos discutiendo poder. Esta es una discusión eminentemente política porque tiene que ver con una nueva forma de ejercer el poder hacia afuera y hacia adentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Daniel Herbeta y a Leticia Lorenzo. Estamos bastante ajustados por el tiempo, eso nos va a impedir que podamos hacer 2, 3 preguntas. Quien desea hacer puede levantar su mano. Le van a acercar el micrófono. Gustavo, aquí adelante, segunda fila. Buenas tardes. Soy una profesora que me interesa fundamentalmente el juicio por jurados, fundamentalmente la tipología que tiene la provincia, pero hizo por referencia a las motivaciones de las resoluciones que se dan. A la motivación o fundamentación de la resolución. Nosotros tenemos juicio por jurados regulados, la competencia la abre la Fiscalía siempre porque es en delitos contra la vida, contra la libertad sexual o cualquier delito que tenga por resultado la muerte y cuando la pena en expectativa sea mayor a 15 años. Entonces, orgánicamente, cuando el fiscal presenta la acusación, tiene que anunciar qué pena va a pedir para que el juez de la etapa intermedia establezca la competencia o no de un jurado popular. Desde lo formal del jurado, justamente por esto, nosotros tenemos una proyección anual de cuántos juicios por jurado va a haber en cada circunscripción y a partir de ahí se hace una lista, un sorteo del padrón electoral y se sortean los ciudadanos y ciudadanas que pueden conformar el jurado eventual si se piden juicios por jurado. Entonces cada oficina judicial sortea para el caso concreto de la lista larga que se sortea anualmente. En cuanto a la motivación, nosotros ya tenemos sentencias del Tribunal de Interpretación y si no me equivoco también del Tribunal Superior de Justicia. En este momento no me acuerdo los nombres de los fallos, pero se los puedo mandar porque son 2 casos que ya se han resuelto. Y dado que el juez técnico que dirige el jurado es el que dirige el juicio, es el que da las instrucciones, lo que ha entendido tanto el Tribunal de Impugnación como el Tribunal Superior es que las instrucciones, en el caso de una sentencia de juicio por jurados, reemplazan en alguna medida la motivación del jurado. ¿Por qué? Todavía, y esto sí es uno de los temas que a nosotros nos tiene más en tinieblas en términos de cómo se construyen las instrucciones. Porque tenemos una parte general que está consensuada con todos los jueces, que es igual en todos los juicios y que tiene que ver con el debido proceso, las garantías, criterios de valoración de la prueba y los roles de las partes que se le dan a los jurados en todos los juicios. Luego se pasan las instrucciones específicas
donde el juez tiene la tarea de explicarle al jurado en qué consiste cada uno de los elementos del delito o los delitos por los que se está acusando. Y finalmente, y esta es la parte que tenemos más debatida, se le hacen una serie de preguntas al jurado. Nosotros estamos debatiendo dos formatos. El formato de, por ejemplo, homicidio agravado por alevosía. El formato de preguntarle por el tipo penal. El jurado, ¿cometió un homicidio? Sí, no. Si contestaron que sí, ese homicidio estuvo agravado por la existencia de alevosía, sí, no. Hay quienes dicen que así debemos formular las instrucciones y hay quienes dicen que no, que hay que hacer preguntas fácticas. Entonces, en las preguntas fácticas tenemos una enorme diferencia entre sentencias porque hay jueces que construyen las preguntas desde Leticia Lorenzo. ¿Fue a la casa de Daniel Orbeta? Sí, no. Cuando fue a la casa de Daniel Orbeta, ¿tenía un arma? Sí, no. Entonces se hacen muy largas. ¿Qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Cuando uno lo estudia parece bastante sencillo, cuando lo empieza a ver se hace muy difícil. Exactamente. Que ahí una de las cosas que dice el Tribunal Europeo es que no se puede hacer una lista de 250 preguntas, no me acuerdo cuántas, porque pierde el sentido de la instrucción. Pero en términos generales, con relación a la fundamentación, hay un criterio bastante consolidado en términos de que las instrucciones de los jueces reemplazan la fundamentación. E incluso en términos específicos de valoración de la prueba, por ejemplo, que muchas de las impugnaciones que llegan al tribunal de impugnación tienen que ver con la errónea valoración de la prueba, se está trabajando mucho en afinar la explicación de los criterios de valoración de la prueba que se le dan al jurado. Si yo le digo al jurado, por ejemplo, ahí, fíjese si le creo o no a los testigos, probablemente la sentencia en ese caso sea impugnable porque yo no expliqué bien cómo se valora la prueba testimonial. Hemos tenido, breve, porque... Eso porque la exigencia constitucional del 33 fundamentalmente para cumplir con el derecho al recurso, que 8.2 de derechos humanos. Totalmente. Y porque ahí yo... Una defensa eficaz y constitucional. Sí. No creo que no es nuestra preocupación esa, ¿eh? El tema es que también nosotros podemos hacer la lectura que hace Schiavo, el libro donde habla sobre recursos de juicio por jurado. Y nosotros hemos encarado más esa lógica, que es la lógica de controlar ex ante y no ex post. O sea, yo no estoy garantizando al imputado el derecho al recurso porque lo que necesita, y es una gran discusión que nosotros tenemos en Neuquén y que yo tengo en todos los lugares donde voy, ¿cómo yo, si soy juez, garantizo que esta persona va a tener una defensa eficaz en el juicio? Nosotros tenemos un gran problema en términos generales, diría yo, en la Argentina. En los sistemas orales eso se ve mucho más. Llegamos a la audiencia de la etapa intermedia, el fiscal tiene, por supuesto, porque tiene una obligación constitucional de llenar la acusación y tiene que poner todo lo que va a hacer en el juicio y cómo lo va a aprobar, el defensor puede no hacer nada. Y el defensor no hace nada, y yo esto lo he visto en muchos juicios por jurado. Las 3 resoluciones que nosotros tenemos en Neuquén son 3 casos donde los defensores expusieron desde el momento cero su teoría del caso. Le dijeron cómo lo iban a defender y tenían una posición alternativa y ganaron. Ahora, cuando yo como juez le digo al defensor, pase, después, en realidad, entro en el intríngulis de la impugnación ex post porque quiero corregir lo que no tuve la visión de ver ex ante, que es, si yo dejo a este señor que le ha imputado un delito, que pase con esta energúmena, que dice, por estrategia la defensa se va a abstener, como juez, yo no me estoy garantizando que este señor va a tener una defensa eficaz, porque no sé qué piensa hacer esta energúmena. Nosotros tenemos 3 resoluciones en juicios por jurados donde los defensores han tenido claridad en cuáles eran los puntos que iban a atacar, y le digo, son 3 casos que con tribunal técnico, los mismos jueces lo dicen, eran condenables. La víctima, claro, la víctima ideal, la buena chica que es muerta por el desgraciado, un niñito que es muerto en una balacera entre bandas, y ahora el tremendo caso que tuvimos en Zapala de los mapuches con una empleada judicial de víctimas. 3 absoluciones, 4 absoluciones tenemos, pues tenemos también un policía, su hijo y un amigo, 2 absueltos, 1 condenado. Los defensores sabían qué iban a hacer.
El juez lo que tiene que garantizar en un proceso acusatorio es el real equilibrio entre las partes. Yo tengo que saber qué va a hacer el defensor. En los casos que hemos tenido condena, sabe que hemos tenido un defensor, el primer caso que hubo condena, un defensor que fue y en el alegato final dijo, mi defendido no fue, pero si se comprobó que fue, estaba justificado. Si no puedo acreditar que estaba justificado, en el alegato final ya no puedes acreditar nada, hermano, ya pasó el juicio. Si no puedo acreditar que estaba justificado, fue un homicidio culposo, y si no está dispuesto el jurado a valorar el culposo, era inimputable porque había tomado mucho. Esa fue la alegación de clausura del defensor. Homicidio doblemente calificado, perpetuo. Después se puede controlar, pero el tema es qué es lo que vamos a controlar. Ahí lo que tendríamos que controlar no es la fundamentación. Lo que tendríamos que controlar es lo que pasó en la audiencia de la etapa intermedia, donde se dejó pasar a un defensor sin estrategia. Entonces, en términos de... Pero déjeme terminar la idea, porque a mí me parece que esto es fundamental desde los valores que están en juego. En términos de estructura procesal, cada momento tiene una finalidad. No es que llegamos al juicio y en el juicio vemos cómo acomodamos los melones. Solo podemos llegar a juicio si tenemos una acusación sólida y si tenemos un defensor enfrente dispuesto a defender a esta persona. Y eso es lo que está fallando, ¿eh? Entonces después vienen las impugnaciones. Yo estudio mucho, porque estoy en la escuela de capacitación, las impugnaciones. Todas las impugnaciones a sentencias no tienen que ver con la fundamentación, incluso en tribunal técnico. Tienen que ver con todas las cosas que yo no hice a lo largo del proceso y que quiero solucionar, a veces con un recurso impauperis, porque hasta dejé que se me pasen los plazos. Entonces hay que... Esa es la discusión que tenemos en Neuquén. Defensa comprometido. Está el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima. De la ley de protección que debe tener. A través del razonamiento. Mire, brevemente, porque si no yo me posesiono en esto y me quiero quedar para siempre. Hay dos formas de control. Y me parece que este es el debate que nosotros tenemos que empezar a dar en la Argentina. El control ex ante, que es el eficiente, y el control ex post. La impugnación como nosotros la concebimos, e incluso si uno hace una lectura de Casal a la luz del juicio por jurado, Casal dice esto, ojo, nosotros estamos hablando de un recurso en un sistema francés, que no es el sistema que diseña nuestra Constitución. Entonces, si nosotros queremos hacer un control ex ante, lo que necesitamos es un defensor que cada vez que le deciden en contra diga, tengo motivo de agravio. Entonces, cuando llega la impugnación, ese señor va a poder decir, yo pedí que se excluyera este testigo en la audiencia preliminar y no me lo excluyeron. Yo pedí que la calificación fuera distinta y no fue. Yo pedí que no hubiera competencia de jurado y sin embargo me mandaron a jurado. Yo pedí estas instrucciones y no me las dieron. No podemos solucionar lo que no hicimos durante meses de proceso en una impugnación. Y las impugnaciones que yo leo en lo general son libros, no descripciones de agravio. Entonces, hay mucha tela para cortar que no tiene que ver con el juicio por jurado, tiene que ver con el formato de la impugnación que nosotros instalamos en estos sistemas, creo yo. Leticia, perdón. Pido disculpas, debo interrumpir si hay otra pregunta porque los horarios de sala nos van a impedir el horario que tenía prevista la charla siguiente. Si alguien tiene otra pregunta, sería la última. Bien, damos entonces el momento de receso. Muchísimas gracias. Antes, les pido un segundo nada más. Un presente institucional para nuestros expositores, la doctora Alejandra Gilman, entrega a Leticia Lorenzo y a Daniel Herbeta, y también los directores del curso van a entregar los presentes de agradecimiento institucional a quienes han realizado el curso de litigación. Es por ello que el doctor Busto Fierro va a entregar lo propio a Marcelo Fenol y a Ivana Rossi. Muchísimas gracias para ustedes. Un aplauso para ellas, por favor. Y el doctor Gómez de Emel va a entregar también presentes a Patricia Soria y a Carolina Mauri.